Pues tú lo has dicho, era como encontrar en una ciudad que no sé si a todas las mujeres les pasaba, a cada quien en su ciudad, pero el hecho de que una mujer pueda desarrollarse dentro de un equipo en asociación, dentro de un equipo donde se conformaban mujeres a ir a entrenar, pues era muy nulo, casi, o más bien era nulo casi nada, ¿no? Muy poquito de porcentaje. Pero nunca me imposibilitó para poder tener esa relación con compañeras de la preparatoria y luego después el de la universidad y conformar un equipo que quería sobresalir, pero meramente por recreación y por diversión. Cuando me di cuenta que podía utilizar el fútbol como una herramienta de vida, fue cuando competía por entrar con una beca deportiva precisamente en el TEC de Monterrey, ahí en Torreón. Ahí fue cuando me dije, a ver, si una colegiatura está casi arriba de 100,000 pesos y aquí te pueden dar una beca del 80%, pues bueno, son 80,000 pesos en los cuales yo puedo estar haciendo efectivo ese dinero en una colegiatura. Imagínate en términos, porque nos cegamos con el dinero. A veces la relación que hay con lo que yo ofrezco y lo que la vida me puede dar, ahí viene ese intercambio de crecimiento personal y profesional. Creo que fue esa capacidad de ver las cosas que agradezco y que sobre todo también me impulsó esa hambre de juventud de querer comerme el mundo a través del fútbol. Y ahí me di cuenta que tenía que cumplir tanto un entrenamiento como mis calificaciones, por supuesto, y así hacer como un check con el tema de la beca deportiva. Después ya paso a Puebla y luego ya sabemos que después hago mi maestría en Monterrey, también en el TEC de Monterrey, y ya lo demás es historia cuando estaba a punto de graduarme y empezar a experimentar el mundo profesional del fútbol. La defino como esa fortaleza psicológica y mental, tener esa capacidad de ver ante la adversidad oportunidades. Si bien en Rayadas, por ejemplo, fue una etapa hermosa donde consolidé mi carrera, muchos y pocos también, obviamente en comparación con el tema de que sabía mi carrera como futbolista. Después de graduarme me fui a Canadá y luego después me fui a Kazajistán y luego aparece la Liga Mexicana en el 2017. Todo ese tiempo, obviamente hay obstáculos y hay baches mentales sobre todo, decir, bueno, por ejemplo, vengo de Kazajistán en 2015. ¿Y qué sucede en el 2016? Hay un break donde no hay absolutamente nada y hay esa fortaleza mental de poder yo decir, bueno, si ya el fútbol me dio todo, no hay una liga profesional en México, yo voy a compartir esta información que yo obtuve a través de clínicas de fútbol y todo lo que yo en ese momento aprendí, como ir a tocar puertas con patrocinadores. Nunca hubo esa parte de dejar morir lo que envuelve el fútbol. Y esa capacidad, de verdad te lo puedo decir, que ahora lo culmino, sí, en una carrera como futbolista, porque obviamente el cuerpo cobra factura y no es lo mismo que yo en mi mente esté pensando una jugada y mi cuerpo ya reaccione unos segundos después. Es lógico, esto tiene una fecha de caducidad, pero lo que no tiene caducidad yo creo que es este intelecto y esta comunión o conexión entre mi corazón para decir, el fútbol va a estar conmigo siempre. Mi carrera creo que ha sido muy buena en cuanto a los obstáculos y aquellos que he podido brincar y aquellos que he podido darle un paso adelante y decir, no es personal, no están en contra de mí, las oportunidades las tomo o las dejo. En cada situación de tomar una decisión hay opciones. Entonces creo que ha sido muy bendecida mi carrera. Me he topado con muchísima gente que me ha enseñado, viejos lobos de mar, gente que a lo mejor no le interesa tanto ayudarme, pero sin embargo deja ahí un granito de arena para que aporte en mi nutrición personal. La verdad es que siempre he tenido el enfoque de ver lo positivo y cuando me ha atorado en lo negativo sí la he sufrido, te soy sincera, pero creo que tengo esa capacidad de filtrar y seguir adelante siempre y cuando yo sienta algo ahí y diga, este es el momento. Y justo cuando dije, es el momento de decir gracias, hasta pronto fútbol, gracias a las canchas, porque así lo sentí. Me acuerdo, te lo voy le voy a nutrir más a esta anécdota. Me acuerdo muy bien que llegué y estaba en la entrada del edificio donde está la recepción y luego al frente está ahí la señorita que te recibe para darte como que tu habitación y al lado, más al fondo, al lado derecho está la cocina y justo ahí había un pizarroncito donde el entrenador ponía como que el microciclo semanal, ¿no? Y los horarios, el desayuno, entrenamiento matutino a esta hora, la comida a esta hora, entrenamiento vespertino.
Y los primeros 2 días yo llego y al entrar ahí a la recepción, al lado izquierdo había un silloncito y yo me siento ahí como que para observar, ¿no? Cómo llega la gente. Y luego se asoman, porque ahí mismo en el complejo deportivo estaba el equipo de las mayores, es decir, el primer equipo femenil, y luego había subs, la 19 y la 15, entonces había niñas muy pequeñitas. Entonces llego y me siento y pues nadie, sabían que yo era la nueva, pero nadie me saludaba. Y entro y entra una niña con mucha efusión y todo, y saluda a todas, pero yo era la primera y me saluda de beso, pero me ve y dice, ah, caray, me equivoqué de persona, ¿no? O sea, como que creí que eras otra persona, pero, y pues yo respondí el beso en la mejilla y todo. A lo que sentí ahí es, uno, obviamente mis rasgos se adaptaron perfectamente. Ella me confundió con otra compañera porque dijo, bueno, este tiene los rasgos de Kazajistán. Perfecto. Y me di cuenta que era un ser humano más, el cual no había ni bandera, ni color de mi piel, ni el idioma. Simplemente dije, esto es fútbol y esto es lo bonito de esa parte. Y claro que cuando ya después entré al comedor y vi su rutina, el tipo de sopa, el tipo de carne, el tipo de comida, me acuerdo ese platillo que tú mencionas, es el arroz con la carne y las zanahorias, y es un platillo de Afganistán que se llama plof. Y ese es el típico platillo de Kazajistán que a mí me encantaba. Ya después yo medio lo mexicanizaba porque le ponía mayonesa y le ponía el chilito rojo quebrado para darle picor. Pero aprendí que el ser humano tiene un valor propio en cuanto a saber lo que tú vales, la capacidad de adaptarte, la capacidad de aprender de cada persona independientemente de la parte del mundo en la que estés. Entonces, es una experiencia que yo lo digo que estaba muy jovencita, pero mira cómo es la evolución y la madurez de cada persona de acuerdo a su contexto. Yo ahí tenía ya 27 años. Pareciera que no soy tan jovencita, pero es mi primera experiencia como profesional en comparación en México que no existía. Llego a la Liga Mexicana ya con 29 años, es distinto, ¿no? Toda la evolución que tuve en esos 2 años para mí fue enriquecedor y dije, esta ventaja competitiva la tengo que hacer valer en la liga. Y así fue. Mientras la liga empezaba, yo ya tenía esa experiencia hasta que dije, aquí es mi momento de aportar hasta donde tenga que aportar y hasta donde yo me sienta feliz y utilizada y que me sienta, digamos, productiva. Y esa es la historia que yo puedo decirte de Kazajistán, que fue una etapa muy bonita, jugar la Champions, en viajar. Fuimos a Turquía, fuimos a Hungría, fuimos a España y ver la calidad de otras jugadoras, porque fue con nigerianas, noruegas, estadounidenses también, pero fue algo muy nutritivo para mi vida y eso va a estar siempre. Y ya van a pasar 10 años, fue en el 2015. No hay un hubiera, más bien ahorita que estabas relatando esta narrativa, diciendo esta narrativa, sí hubo un momento que identifiqué cuando dije, estoy en lo más alto y por lógica viene un poquito el descenso. Y fue cuando hice mis fotografías mentales. Fue casi 2018, 2019. Si te fijas, es una comparativa en el 2019 fue mi último llamado a selección nacional. Ujú. Estaba con mis 100, el primer campeonato y cerca de empezar a llegar a mis 100 goles. Y ahí fue cuando yo me di cuenta y dije, esto se consolidó, esto quedó perfecto. Si me hubieras preguntado o si alguien me hubiera preguntado cómo quería mi carrera, me quedo satisfecha, no existe nada más, no hubiera pasado otra cosa diferente, así tal cual. Cuando llegué a mis 100 goles, había un tifo gigante en el estadio y luego entro de cambio y meto gol. Tenía esa gracia con el fútbol, ¿no? Estaba como tocada por Dios en ese momento y dije, esto es algo que nunca se me va a olvidar. Ya después vendrá la lucha constante de seguir ganando, seguir queriendo tener experiencias como irme a Pumas, irme a Juárez, estar en la televisión. Si te fijas, he sido muy premiada, bendecida, he podido lograr identificar los momentos, las personas que pueden nutrirme, las que no tanto me nutren, también las hago a un lado y esa parte para mí es enriquecedora en todos los sentidos. No hay nada que hubiera sido diferente. Si me dicen, ¿volverías a vivir lo que viví? Por supuesto que sí, porque en ese momento lo sentía, en ese momento decidí tener decisiones, tomar decisiones y es la consecuencia de lo que ha sido mi carrera, entonces estoy muy agradecida por eso. Uh, pues obviamente la primera etapa fue enriquecedora.
me topé muchísimo con la competencia interna. Aprendí cómo de pronto se mueven los hilos dentro del fútbol. Soñaba con que nunca se me quitara la parte principal, que es todo se mueve a través de la deportividad y la competencia. El que es el mejor y el que hace mejor las cosas es el que va a jugar. Esa idea como que me mantenía en sintonía, me mantenía ahí, con el cuchillo entre los dientes para competir. Y luego después encontré momentos donde no siempre era cierto, y ahí dolió bastante. Entonces, cuando empecé a darme cuenta que el fútbol puede ser muy bueno y a la vez muy, muy el villano se convierte, fue cuando decidí no amargarme la vida y decir, bueno, aquí mejor dejo esta imagen preciosa de la consolidación de mi carrera y busco alimentar otros sueños que estaban un poquito pendientes, como fue el caso de querer experimentar por segunda vez el irme a Europa. Yo empujé por esa decisión, yo empujé por hablar con la directiva y que me dieran la oportunidad de salir, y fueron muy abiertos en eso. Y si te fijas, es una decisión que yo tomé, que fue respaldada y que agradezco en estos momentos con esta madurez. Cuando me voy a Escocia, obviamente jamás imaginé, por estar tan metida mentalmente en la competencia, que el cuerpo dice, espérame, necesito un descansito. Ya han sido 3 años donde le has dado muy duro a mi rodilla, y a la rodilla también se siente, ¿no? No me dio la oportunidad de adaptarme porque en Escocia otro clima muy diferente, pero también aprendí bastante. O sea, eso era la razón. Si me dicen, tienes que ir a Escocia para aprender ciertas otras cosas como cómo se organizan, qué tipo de liga es, pero vas a batallar un poco con el fútbol, lo vuelvo a tomar, no hay duda. La segunda etapa en Rayadas llego porque tomé la palabra de Eva Espejo y me dijo, si no sale como tú deseas, vente, aquí es tu casa, aquí te arropamos. E inmediatamente fue la decisión de Eva Espejo junto con el Tato Noriega, y eso también agradezco muchísimo. Pero ya era diferente, era tener esa capacidad de adaptarme más rápido, y la liga iba en crecimiento. Yo sentía que ya no tenía cabida ahí. Dije, tengo que experimentar otras cosas, y nuevamente pedí el salir, y así fue como sucedieron las cosas y me fui a Pumas, un equipo donde, tú sabes, es un equipo que tiene muchísima plaza, es un equipo que tiene esa posibilidad de exprimirlo más, ahí va poco a poco, y lo mismo sucede con el tipo de equipo que es Juárez, porque también son muy distintos escenarios, pero las etapas que tuve con Rayadas son muy bonitas y las abrazo con mucho cariño y mucho respeto. Muchísimo. Fíjate, si te fijas, he tenido esa parte y empezamos a decir que he sido agradecida en mi carrera por esa fortaleza mental. He tenido la fortuna que la gente que me rodea, mi familia, mi pareja, mis amigos, en el contexto en el cual me desarrollé con amistades desde la preparatoria, la universidad, etcétera, tuve esa capacidad de no deslumbrarme y decir, bueno, tuve todo y ahí me quiero quedar, o sea, que no me lo quiten, ¿no? Que esto es lo que soy y yo merezco esto, porque creo que cuando tú te cierras en eso, en mi perspectiva, no te das la oportunidad de poder experimentar el otro lado de la moneda. Y no es que cuando yo me fui a Escocia no era nadie, simplemente era como querer conquistar otras áreas, otras oportunidades, querer demostrarme a mí misma si tengo esa capacidad. Y no en el mismo contexto. Sabía, uno puede decir, bueno, puedo irme a conquistar Glasgow con goles y ser la protagonista. Obvio, esa fue la carta de presentación. Pero, por ejemplo, aprendí que cuando mi cuerpo ya no da y hay una negociación ahí en cuanto a yo te contraté para jugar y no estás jugando, tuvimos conversaciones muy serias, la directiva, y fue lo primero que se le dio de la boca fue, no es justo para ustedes que están invirtiendo en mí, no es justo para mí el que no va a haber esta parte de recuperación, tengo que regresarme a México, me tengo que operar en México, agradezco, fuimos a una reunión porque fue también en épocas de Navidad, una fiesta muy bonita, aprendí de la cultura de Escocia, y ahí los directivos me dijeron, esa fortaleza que tienes, esa sensatez que te caracteriza, te abre puertas. Y aquí tienes las puertas abiertas para poder seguir creciendo. Si tú quieres ser directora técnica, si tú quieres ser gestora, formadora del fútbol, adelante, puedes venir a tocar porque se te va a escuchar.
Entonces, si te fijas, ya no es, ok, ir a volver a meter 100 goles. No, pues ya lo logré y ya lo sentí. Es, ¿qué tanto me puedo relacionar con otras personas, con otra cultura, con otro idioma? ¿Y qué tanto puedo aportar como ser humano en otro lado del mundo? Lo mismo que sucedió en Kazajistán. Es enriquecedor para esas promesas y más promesas mexicanas, como lo acabas de decir con Ali Soto. Es tener esa certeza que la gente que te rodea te va a arropar y te va a impulsar, pero también tienes que nacer con ese espíritu de aventura y saber qué depara, el poder adaptarte, como lo dijiste, algo bien básico, ¿no? Ir allá y me tardé 20 minutos en agarrar la onda, en manejar del Ajá. otro lado, en sacar el Google Maps y a ver, me voy a ir al norte de Escocia porque quiero investigar cuál es la historia aquí, voy a ver castillos, voy a ver el mar en el acantilado. Son cosas diferentes que yo quería experimentar y que sabía que el fútbol era la herramienta, porque a lo mejor el poder adquisitivo no, aún no estoy a donde quiero llegar, pero ¿te acuerdas de la beca del 80%? Bueno, pues lo mismo sucede con el fútbol. A lo mejor no tengo el fajo de dinero, pero tengo otras herramientas que me van a hacer llegar a mi objetivo y a lo que quiero experimentar como ser humano. Uy, qué buena pregunta, ¿eh? Nadie me lo había preguntado. Eh, Primero, sí, es difícil poder transmitir lo que uno a veces piensa. Me he topado con muchos entrenadores desde la universidad. Hay quienes son más motivadores, hay quienes son más estratégicos, o sea, es decir, van y arrastran el lapicito y te dibujan. Hay unos que son más visuales, te dibujan algo y te lo enseñan y listo, ¿no? Y ya está. Hay otros que son más introspectivos a lo mejor en la semana se van acercando poco a poco con las jugadoras. Y de todo eso he aprendido que no es una fórmula única, sino que depende muchísimo del grupo en el que estés, cómo haces match y cómo haces conexión con las jugadoras en las que estás. A veces había pensado, no, a ver, pues seré muy extrovertida, voy a ser muy regañona, voy a ser muy demandante, pero depende totalmente de cómo reacciona la otra persona. Y ya en lo táctico, a mí me gustaría ser muy ofensivo. ¿Sabes cómo me recuerda mucho a ese Mohamed que jugó en Rayados? Y 2016. sí, exactamente, muy ofensivos y también pensando en que si tienes una saga defensiva muy consolidada y que se compenetran perfectamente, pero que juegan de media cancha hacia adelante, ya lo demás será creatividad. Me lo va a dar el tiempo, me lo va a dar la experiencia, quiero aprender, quiero iniciar, quiero tropezarme, pero tener la sensatez, la madurez y la mesura para encontrar un juego ideal que vaya de la mano con ser ofensivos, con ser entretenidos, con saber cómo poder darle a la afición lo que busca. Porque, honestamente, sí, hay gente que le encanta el fútbol y te va a decir, oye, mira, en la saga defensiva junto con el portero, ahorita que anda de moda que el portero salga y se abra al extremo y tenga ese dominio de pies, hay gente que le gusta eso, pero hay otros que nos gusta algo que te hace llenar el corazón y es que cuando sean tres cuartos de cancha, haya una creatividad y haya goles que de verdad se sientan con pasión. Sí, obviamente a mí me encantaría estar ahí disfrutando, pero ojo, tengo algo bien claro. No es lo mismo ser jugadora a ser entrenadora. Hay que tener muy en claro las fases y lo vemos ahora me encantó Efraín Juárez. Le entrevistan como si fuera un jugador y él dice, a ver, no, 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 esto es de ellos, de los chicos, de los muchachos. Hay que saber encontrarlo porque el lenguaje no verbal y lo que expresamos como emociones puede hundir a un equipo o lo puede levantar. Entonces, también eso de seguir aprendiendo de manera psicológica es importante y sobre todo lo que quiere uno transmitir a su grupo y a la afición, por supuesto. Yo soy mucho de sentir las cosas. Te decía del proceso mental. Si uno alimenta la mente con muchísimas ideas erróneas o con lo que la gente dice, estás metiéndole muchísima basura a la mente, a la cabeza. Pero te ayuda cierta información para llegar a una conexión aquí en el corazón. Y claro que cuando yo estaba en competencia y sabíamos los números y todo esto, yo estaba tranquila porque estoy consciente de dónde estoy parada. Tengo una ventaja de tener 6 años más grande que Alicia y 10 años más grande que Katy, que eran las que estaban ahí en competencia. Ujú. Pero también había dicho,
Me fui al extranjero y estuvieron 6 meses sin llegar a esas cifras. Y luego hubo una racha de partidos donde yo metí 3 goles cuando regresé la segunda etapa con Rayadas. Está bien lo que sucede, no me asusta. Pero cuando yo quería encontrar esa parte que te digo emocional para estar en paz, porque tanta cosa mental sí te abruma, fue cuando encontré ese momento, cuando fue el partido después de que Katy llega a rebasar los goles y luego juego yo contra Necaxa sin buscar más porque yo estaba lesionada en mis rodillas, se me seguían inflamando, me acuerdo muy bien, y Johnny Lascano no te va a dejar mentir. Y entré a ese partido y se dieron los 3 goles y ver que cómo la afición y cómo la gente estaba tan metida y cómo me dio la vida ese regalo, yo dije, ya está, esto, esto está consolidado, no tengo que demostrar nada a nadie, mi calidad futbolística no la tengo que demostrar, esto es disfrutar, fue enriquecedor, fue qué bonita competencia, me sentía viva, me sentía retada, cosa que yo quería sentir. Ya lo demás, que después meta más goles, pues es lógico. Obviamente es más joven, está en su plenitud y eso es lo que queremos, que haya muchas mexicanas que se reten y que estén en esa sensación. Entonces, lo asumí con mucha entereza, con mucho amor, con mucho agobio también, pero lo disfruté muchísimo. Mucha calidad humana, muchísima conexión con las jugadoras, muchísima orientación, muchísima plática, comunicación, entendimiento. No solamente son unas fichas que tienen que moverse, sino que se sientan escuchadas y plenas, porque lo experimenté en lo positivo. A veces me sentía muy escuchada, me sentía muy importante y eso me hacía crecer mucho. Y en otras ocasiones me sentía ignorada, me sentía que no estaba en sintonía y eso te oprime, te deprime. Entonces, he detectado esos puntos importantes en cuanto a las futbolistas mujeres. En cuanto a los futbolistas hombres, seguramente también son así, no dudo, porque las emociones juegan un papel importante, pero tienden a ser muy fríos en los cuales no estoy tan de acuerdo, porque ser muy prácticos también hace que se corrompa el ser humano, sus emociones, lo que somos. Si yo tengo la oportunidad, cualquiera que sea el género, mi visión sería eso, ¿no? La calidad humana, el capital humano es importante y sobre todo alinearse a lo que estoy buscando, ¿no? Un equipo muy competitivo, muy ofensivo. Entonces, esa parte para mí es enriquecedora y me gustaría muchísimo poder experimentarlo en algún momento y a su momento. Una palabra que defina lo que yo te voy a Una decir. palabra. Ok, dale. ¿Tu pareja? Mi todo. Creer. Crear, Rayadas. amor, Gómez Palacio. vida. China, o sea, selección mexicana. Mi inicio Un gol. contra Tigres. Y en estas dos te dejo andar lo que tú quieras. Tu legado. Intachable. El futuro. Prometedor.